Bienvenidos hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Quiero invitarles a que abran su Biblia. En Primera de Pedro capítulo 3 vamos a estar estudiando en este momento del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Este es un texto que, continúa hasta el versículo 7, que siempre genera controversia. Y genera controversia sencillamente por la rebeldía natural que hay en nuestro corazón y por nuestra naturaleza pecaminosa. Esta exhortación es una exhortación muy importante para la vida matrimonial. Esto no significa que las personas que están solteras deban simplemente abstenerse de poder escucharla. Justamente en el momento en el que estamos solteros, deberíamos tener estas herramientas para tomar una correcta decisión respecto a algo que es trascendental, que es definitivo y único para el resto de nuestros días, como lo es el casarnos. Así que les animo en este momento a que prestemos atención con un corazón humilde. Esta exhortación genera controversia porque, debido al movimiento feminista, la mujer se siente amenazada, se siente menospreciada, se siente vulnerada a causa de lo que enseña la palabra. Es importante aclarar, queridos hermanos y hermanas, que la Biblia en ningún momento menosprecia a la mujer. Es más, no menosprecia al ser humano. La palabra revela de diferentes maneras el amor profundo que tiene Dios hacia su creación, y en este caso particular hacia la mujer. El Señor Jesucristo nació de una mujer que Él honró, una mujer virgen, una mujer llena de virtudes. El Señor Jesucristo, en su genealogía como hombre, tiene muchas mujeres, pero quiero resaltar que especialmente una mujer que fue prostituta, honrándola. El Señor Jesucristo en su vida ministerial estuvo acompañado de varias mujeres que le respaldaban en su ministerio, le cuidaban también en su humanidad, y el Señor les permitía andar con Él. El Señor sanó a muchas mujeres, el Señor honró a su mamá, el Señor en ningún momento menospreció a ninguna mujer, tanto así que usó a una mujer como ejemplo para que todos aquellos que se sintieran no pecadores lanzaran una primera piedra. El Señor Jesucristo honró a una mujer que le lavó sus pies con sus cabellos. Lo que quiero comunicar y enfatizar, queridas hermanas, y también para los hombres, es que la mujer tiene un gran valor delante de Dios. La mujer es amada por Dios y la mujer es creada por Dios. No podemos pensar que la enseñanza bíblica sea un ataque a la feminidad o un menosprecio a lo que Dios mismo creó. En este caso particular, esta exhortación es para las casadas. Es importante entender eso. Pedro empieza a ministrar, a exhortar por medio de su carta a las mujeres que se encuentran en el vínculo del santo matrimonio. Pero también brinda enseñanza para las solteras, ya que las está preparando para el futuro. Me detengo ahí brevemente. Para toda persona que aún no se ha casado y se quiere casar, para toda persona que tal vez tiene un noviazgo en este momento, quiero recordarles o decirles a la luz de la palabra y a la luz del texto que vamos a ver que el matrimonio es algo maravilloso, es algo que Dios instituyó. El matrimonio es creado como una bendición, pero a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, el matrimonio requiere una enorme disciplina, un compromiso, respeto. Necesita de muchos elementos importantes como la intimidad, la comunicación, el mantenerse en unidad, fidelidad.
sinceridad, honestidad. Hay una gran gama de valores que son necesarios en el matrimonio. Lo que quiero comunicar, queridos hermanos, es que el matrimonio es serio. Nosotros hoy en día tomamos el matrimonio a la ligera. Hoy las personas simplemente creen que están enamoradas porque ven a una mujer muy atractiva o hermosa, o ven a un hombre que las trata bien, y rápidamente unen sus vidas. Hoy las personas ni siquiera se toman el tiempo de conocerse o se conocen virtualmente y ya unen sus vidas para luego separarse al mes, al año o a los 10 años. Pedro está haciendo un énfasis en que el matrimonio es serio y que cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos debemos asumir la responsabilidad y el compromiso que eso requiere. Para el caso particular, este texto no es un ataque o un menosprecio hacia la mujer o hacia el rol de la mujer como esposa. Se enfoca en el rol que una mujer puede ocupar cuando ella lo decida. Simplemente este texto brinda claridad respecto a lo que Dios ha definido en cuanto a los roles y responsabilidades de los esposos. Este texto no es un ataque a la mujer, es una exhortación enfocada a uno de los roles que las mujeres pueden desempeñar. Uno de ellos es el matrimonio. Dios ama a las mujeres, honra a las mujeres, valora a las mujeres. Delante de Dios no hay diferencias de razas, de género, de edad o cualquier diferencia que los hombres presentemos en el mundo. Para Dios solo existe la categoría de las almas que Él creó y que Él ama profundamente. Si hacemos una división verdadera delante de Dios, ¿cuál sería? Los creyentes y los no creyentes. Realmente esas serían las diferencias que podríamos encontrar delante del Señor. Pero Dios no hace diferencias como nosotros las hacemos. Después de la caída, Dios maldijo a la mujer. En Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este mismo lenguaje es utilizado en Génesis capítulo 4, versículo 7. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Por qué digo que se usa el mismo lenguaje? En este escenario donde se habla acerca del deseo del pecado por controlar a Caín, es la misma referencia que está en Génesis 3:16 cuando dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Son la misma expresión, están hablando acerca de lo mismo. Teniendo esta información, podemos deducir que Dios maldijo a la mujer con el deseo de querer controlar a su marido. Y el marido, en una respuesta pecaminosa, querrá ponerla en su lugar, dominarla. Esa no fue la voluntad del Señor al crear a Adán y Eva. Si recordamos, la palabra nos enseña que Dios crea a Adán, se da cuenta de que no es bueno que él esté solo y crea algo maravilloso para él, algo que lo ayudara, que le sirviera, que fuera útil, que fuera de bendición. ¿Y qué mejor que la mujer? La mujer fue creada pensando en bendecir al hombre. Y la palabra es clara, dice, le haré ayuda idónea. Esa palabra idónea hace referencia a ayuda ideal. Es decir, que en términos sencillos, la mujer no fue creada para amargarle la vida al hombre, sino para alegrarle la vida al hombre y bendecir al hombre en todo lo que Dios mismo le había otorgado. La palabra también enseña que a los dos les delegó la administración de la creación, les dijo multiplicad y fructificaos. Así que Dios les otorga las mismas bendiciones. Pero cuando Adán y Eva pecan, el Señor llama a Adán a rendir cuentas, a pesar de que Eva fue la que pecó primero. El Señor tenía claro unos roles establecidos,
varón y hembra los creó. La hembra fue creada para ayuda idónea y el varón para liderar esa relación de unidad. ¿Qué pasa a causa del pecado? Los roles se confundieron. El hombre pierde su identidad delante de Dios, su identidad delante de su mujer. Tan pronto él peca, lo que hace es acusar a Dios, acusar a la mujer por su pecado y no se hace responsable. Y desde entonces esta maldición ha acompañado a la humanidad. El hombre dejó de ser ese líder que Dios quería que fuese y permanentemente quiere subyugar, dominar, usar a la mujer. A lo largo de la cultura, en el Antiguo Testamento, la mujer perdió su rol. La mujer fue convertida en un objeto de uso, de placer, fue menospreciada. Y a lo largo de la historia, por esa maldición, el hombre no le ha dado el valor correspondiente a la mujer como creación perfecta y divina delante del Señor. Y la mujer ha luchado por un lugar por el cual no debe luchar: el dominar al hombre, el liderar al hombre, el controlar al hombre. Esa es la maldición que hoy en día existe. Y nosotros unimos nuestras vidas en pecado. Somos pecadores por naturaleza. Así que cuando se une un hombre pecador y una mujer pecadora, pues hay una probabilidad absoluta de conflicto. La buena noticia es que cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, nuestras vidas son transformadas y ya es más viable que nosotros podamos vivir nuevamente de acuerdo a los roles que el Señor ha establecido en su palabra. La mujer, a causa de esa maldición, sufrirá en conflicto con su marido o sufrirá siendo dominada por él. Este es el origen de la batalla de los sexos, esa maldición. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Con esto de trasfondo, lo que Pedro está haciendo es demostrar cómo el Evangelio transforma la relación entre el hombre y la mujer, deshaciendo así la maldición de Génesis 3. En otras palabras, lo que Pedro va a comunicar es: esa maldición se puede romper, se puede destruir, se puede cambiar, pero si nosotros interiorizamos el Evangelio de Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo y somos obedientes a su palabra. Es decir, que Cristo puede transformar esa maldición en bendición. Dios no creó el matrimonio como una maldición, lo creó como una bendición. Mientras nosotros nos alineemos con la voluntad del Señor y con su preciosa verdad, el matrimonio será lo que Dios quiso que fuese desde el principio. Algunas mujeres hoy en día tratan de controlar a su esposo. Tratan de controlarlo de diversas maneras, con sexo, con su belleza, con su boca, con el silencio, manipulando, haciendo una cantidad de cosas que realmente no corresponden a una mujer virtuosa o a una mujer cristiana. El problema es que al parecer nosotros nos estamos alimentando desde la cultura, lo que vemos en las novelas, lo que sale en las películas de Hollywood, lo que sale en las redes sociales, y tomamos eso como referente para vivir un matrimonio. Toda la instrucción bíblica es la herramienta perfecta para que nosotros podamos tener un buen matrimonio. Recordemos que Dios no quiere matrimonios perfectos, eso nunca podrá ser, pero sí puede haber matrimonios exitosos. Y el éxito de un matrimonio está en que se rinda a los pies de Cristo, se someta a Cristo y a su preciosa palabra y verdad. Por esa razón es que el Señor nos aconseja que no nos unamos en yugo desigual. Así que para los que están solteras, querida hermana, para el que está soltero, querido hermano, yo te animo a que no unas tu vida por el resto de tus días con alguien que no tiene temor de Dios, que no comparte tus mismos valores y principios. No importa cuán atractivo, hermosa, rico, poderoso, exitoso, fantástico sea. Nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Hemos nacido de nuevo por medio de Cristo y aún así necesitamos seguir madurando en la fe y seguimos pecando y haciendo daño. ¿Cuánto más será difícil compartir la vida con una persona que no tiene temor de Dios? Este texto está hablando a las esposas y puntualmente hace referencia
a la gran carga y lucha que deben tener las esposas cristianas cuando tienen un esposo no cristiano. Para aquellas mujeres que tal vez se casaron siendo cristianas con un hombre no cristiano y lo hicieron voluntariamente, decididamente, irresponsablemente, tercamente, no te quejes, sé valiente, pero alíñate con la palabra, con la Biblia, para que realmente puedas tener un matrimonio conforme al Señor. Quiero decirte que ese matrimonio nunca va a ser conforme al Señor mientras tu esposo no reciba a Cristo. Quiero adelantarme nuevamente. Pedro justamente nos va a hablar de lo más importante de todo este ejercicio de la sumisión, y es que el varón no cristiano, no creyente, llegue a los pies de Cristo. Para aquella esposa que tal vez se casó siendo inconversa con su esposo inconverso y en el camino recibiste al Señor Jesucristo, dale la gloria y la honra al Señor por tu salvación. Ahora tienes que enfocarte en que tu esposo también sea salvo. Pero para que cambie esa situación, la palabra es la que te da el consejo y la instrucción para que eso pueda ser posible. Así que en todos los escenarios el Señor nos está hablando y nos está ministrando. No quiero que te sientas hoy amenazada, mujer. Y para aquellos varones, tampoco quiero que se sientan mejores o se llenen de vanidad o orgullo, porque el versículo 7 que vamos a predicar más adelante es para ustedes. Un verdadero hombre es el que reconoce el valor de una hija de Dios. Así que vamos a escudriñar la palabra. La esposa que tiene un esposo incrédulo debe procurar ganar a su esposo para Cristo a través de su vida piadosa, de la cual Pedro dice que es estar sujeta a Él. El mandamiento de estar sujetas no es una licencia para que el esposo se enseñoree sobre su esposa, ni tampoco es un término de pura pasividad de parte de la mujer. El matrimonio debe dejar de ser un campo de batalla y debe convertirse en un lugar de crecimiento. Un lugar de buscar, tomar el control. La mujer cristiana casada con un esposo inconverso debe buscar atraer a su marido con la belleza imperecedera de la sumisión. El problema principal, hermanos, con la autoridad es que no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Pero debemos creer que si Dios habla del sometimiento, está bien porque Dios es bueno y sabio. Necesitamos ver su mandamiento a sujetarnos a las autoridades como algo bueno y sabio. No podemos negar que existe tal cosa como la autoridad abusiva. Sin embargo, si eres una mujer que está dentro de una relación abusiva, busca ayuda inmediatamente. Ve a las autoridades correspondientes y apropiadas. Busca ayuda. Este texto no está hablando de que soportes una relación violenta, abusiva, que vaya en contra de tu identidad, de tu razón como persona, como ser humano. Si estás en peligro, debes buscar ayuda. Esta situación de peligro, de una situación abusiva, no es la que Pedro está hablando aquí. Él está hablando sobre la base de un matrimonio normal, no abusivo, en el que la mujer es creyente y su esposo no lo es. Sé que este mandamiento impopular es bastante impopular porque dice sométase. Y esa palabra no nos gusta, y menos en este siglo, cuando se ha promulgado que la mujer debe ser igual al hombre. Pero la mujer no es igual al hombre, somos diferentes, Dios nos hizo diferentes. ¿En qué somos iguales? En cuanto a nuestro valor delante de Dios. Tenemos el mismo valor delante de Dios, pero solo con vernos físicamente, el hombre y la mujer somos muy diferentes. En nuestra manera de pensar, de actuar, los hombres somos de visión de tubo, las mujeres tienen visión panorámica, las mujeres desarrollan un poco más las emociones, nosotros somos un poco más racionales. El hombre por naturaleza física es más fuerte. Hay una lucha en que la mujer quiere ser como el hombre, por eso ahora la mujer tiene que estar en todo lo que el hombre hace para demostrar que es igual al hombre o inclusive si se puede mejor que el hombre. Pero eso no fue lo que Dios creó. No lo creó de esa manera. La autoridad y la sumisión son buenas. Pedro nos ha venido hablando de someternos a las autoridades, de someternos a nuestros jefes.
y ahora nos habla de los deberes conyugales. Por eso quiero compartir con ustedes en este día algo que he titulado Como cristianos tenemos deberes conyugales. Y esos deberes hacen referencia, en el caso de la esposa, a que la esposa se someta a su esposo. ¿Por qué es importante entender el tema del sometimiento? Primeramente porque tiene su raíz en la Trinidad. Solo hay un Dios y existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es igualmente Dios, pero el Hijo se somete al Padre y el Espíritu se somete al Padre y al Hijo. Cuando nosotros leemos la palabra, podemos darnos cuenta que Jesucristo no hizo nada de acuerdo a su voluntad, siempre lo hizo de acuerdo a la voluntad del Padre. Aún en el huerto de Getsemaní lo dijo: si dependiera de mí, yo pasaría esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. El Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, tentado a ser autónomo, a ser libre, a ser independiente del Padre, y sin embargo, Él no pecó y se mantuvo obediente a la voluntad del Padre. Dios creó al hombre para liderar, proteger y proveer para los que están bajo su liderazgo, y creó a la mujer para ser ayuda idónea. En este papel la mujer debe afirmar y animar el liderazgo de su marido. Sé, hermanos, que los hombres no estamos siendo los líderes que debíamos ser porque simplemente somos rebeldes, tercos y no queremos vivir en obediencia al ejemplo de Cristo. Sin embargo, la mujer es muy importante como ayuda idónea para ayudarnos a enfocarnos justamente en ese liderazgo. Pero esa ayuda no es juzgando, criticando, cantaleteando, controlando, dominando. Es de acuerdo a lo que la misma palabra le enseña a la mujer como esposa. El hombre y la mujer compartimos la misma esencia, pero tenemos diferentes roles o papeles de autoridad y sumisión. Los hombres también debemos someternos a Cristo. Pero en este caso, hablando de roles, en el caso del matrimonio, la esposa debe someterse a la autoridad que Dios le ha otorgado al varón. De esta manera reflejamos el carácter de Dios. La rebelión en contra de la autoridad es perversa porque refleja el carácter de Satanás. El que se rebeló a la autoridad de Dios fue Satanás. Así que todo acto de rebeldía a la autoridad es una afrenta y una provocación directa a la autoridad del Señor por lo que Él ha otorgado. Así que toda mujer que lucha por controlar al varón, por dominarlo y por no someterse a la autoridad, está ofendiendo el carácter del Señor y está reflejando el carácter de Satanás. El contexto específico de la sumisión es para una mujer casada. Pedro no llama a todas las mujeres a someterse a todos los hombres, así que hay que tener claridad de esto. Este texto no está diciendo que la mujer se someta a todos los hombres, es decir, que una mujer va por la calle y tiene que agachar la cabeza y hacerle una venia a todo varón, y que cualquier varón puede hablar por la calle y decirle a una mujer lo que tiene que hacer. Eso no es el contexto. Está hablando en el contexto del matrimonio, de la mujer que se somete a un único hombre, a su esposo. Llama a las mujeres a someterse a sus propios maridos. La sumisión no tiene su raíz en quién es tu esposo o qué tan responsable es. Tampoco tiene su raíz en si tu esposo es creyente o no. La sumisión tiene su raíz en la autoridad buena y sabia de Dios. Es decir, debemos entender que aquí el concepto para la mujer que está casada es que se someta a la autoridad de su marido. No está diciendo si es bueno o si es malo, si es alto o si es bajo, si compra o no compra, si hace o no hace. Es lo que el Señor ha establecido. Tú tomaste la decisión de casarte, recibiste la bendición del Señor delante del altar, tomaste una decisión y tienes que ser consecuente con esa decisión delante del Señor. Cuando nosotros estamos frente al altar, hacemos promesas y votos y le decimos al Señor: hasta que la muerte nos separe, y te amaré y te respetaré. Y simplemente con el pasar del tiempo, la mujer empieza a perderle el respeto a su marido por diferentes razones. En ese momento tenemos que revisarnos, amadas hermanas, delante del Señor y retomar el camino de ayuda idónea, respetando los roles que Dios ha establecido. Recuerda que esto no tiene que ver con tu valor como ser humano, tiene que ver con roles. Dios le dio al hombre, le delegó al hombre el rol de liderazgo en casa,
y a la mujer el rol de ayuda idónea. Y para ser ayuda idónea debe haber un sometimiento a la autoridad que Dios ha otorgado al varón. Esta es solo la introducción, sé que me he tomado como 20 minutos para ello, pero por la complejidad del texto y de la situación del mundo y todo lo que genera este texto, pues consideré importante dar esta introducción, que realmente es muy breve. Quiero hablar de un primer punto y es el propósito de la sumisión de una esposa. Eso está en el versículo 1. Dice la palabra: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este texto está hablando del propósito de la sumisión de una esposa. Hay un texto que es importante que veamos, que tal vez profundiza de una mejor manera todo el tema de Pedro, pero estamos estudiando Pedro, y es Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo y Pedro, dos hombres diferentes, ambos apóstoles, hombres de Dios, en situaciones diferentes, contextos diferentes, ¿qué es lo que están diciendo? Lo mismo. Así que no es una cruzada de Pedro contra las mujeres, o no es una cruzada de Pablo contra las mujeres, o no es que Pedro y Pablo hicieron una amistad para irse en contra de las mujeres. Es la palabra de Dios. Dios ha establecido que la mujer que está casada se sujete voluntariamente, libremente, en amor y respeto a su esposo. El propósito de la sumisión a la cual llama Pedro tiene un propósito fundamental, y es que los esposos inconversos sean ganados para Cristo. Ese es el sentido de ese versículo. Amada hermana, si tú eres cristiana y tienes un esposo cristiano, por las razones que sea, el propósito de la sumisión, ese deber conyugal de sujetarte a tu marido, es fundamentalmente que él sea ganado para Cristo. Lo más importante, hermanas, el acto más grande de amor que puedes expresarle a tu esposo es ayudarlo a que él reciba a Cristo en su corazón. Tal vez tú puedes morir con 50 años de matrimonio y saber que tu esposo te ama y te cuidó y te protegió y todavía se cogen de la mano y se besan y tienen sexo loco aún con 80 años. Fantástico. Pero el propósito fundamental que Dios te ha otorgado como luz en el matrimonio cuando tu esposo es inconverso es que él conozca de Cristo, reciba a Cristo, dé testimonio de Cristo. Eso es lo más importante. Y posiblemente hoy tu conducta no lo está acercando a Cristo, sino que lo está alejando de Cristo. La sumisión es una herramienta que el Señor ha provisto a la mujer para que ayude, recuerda, ayuda idónea, ayude a su esposo inconverso a llegar a los pies de Cristo. El propósito de la sumisión de una esposa cristiana es que su esposo inconverso llegue a los pies de Cristo. Eso es lo más importante. La mujer necesita guardarse de dos errores ante esta situación. El primero, lo dice ahí, es no hostigar a su esposo con palabras. Las mujeres hablan. Les encanta hablar porque las mujeres tienen una mayor facilidad para expresar sus emociones. Pero muchas veces sus emociones son desbocadas y hablan en el momento que no deben hablarlo o de la manera que no deben decirlo. Nosotros debemos pensar para hablar, no debemos hablar emocionalmente. Nosotros debemos asegurarnos que lo que comunicamos sea entendido. Debemos asegurarnos que la persona nos presta atención y comprende. Debemos también ser sensibles a lo que la persona pueda sentir, pensar y también comunicar. Así que comunicarse no es fácil. Y muchas veces las esposas, en su frustración, en su dolor, en su pecaminosidad, lo que hacen es martillar y martillar a su esposo con la boca.
Claro, puede haber una buena intención y tal vez la intención es que reciban a Cristo, pero le dice, si ve, Dios le va a castigar y es que la palabra dice y es que usted no va a la iglesia y usted es un pecador y estamos mal por su culpa y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Qué dice el texto? Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposos, de sus esposas, perdón. Aquí el texto no está diciendo que no compartamos la palabra. Lo que está diciendo es que la mujer debe guardarse de no hostigar a su marido con el evangelio. Hay que hablar del evangelio, pero no meter al evangelio todo el tiempo con cantaleta y con hostigamiento verbal. Aunque es una buena intención, es posible que el marido incrédulo se aleje del evangelio en lugar de acercarse al evangelio. Es por esto que Pedro dice que las esposas deben influenciar a sus esposos sin palabras. Amadas hermanas, recuerden que la sabiduría, como lo dice Santiago, humana es animal y diabólica. Y cuando nosotros botamos las emociones y usamos la sabiduría animal y diabólica, pues ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Un cirilí que no va a ser agradable tal vez para sus esposos y lo que va a hacer es frustrarlos o hacerlos inclusive más rebeldes. Debes tener cuidado con lo que dices, hermana. Tú puedes tener a un príncipe en tu casa o a un gamín en tu casa simplemente con la manera en que le hablas. Tienes que aprender a controlar tus emociones. El mejor lugar para descargar tus emociones es a los pies de Cristo. Si te sientes frustrada, ofendida, lastimada, traicionada, ignorada, si tal vez tu esposo te hizo algo terrible, te faltó al respeto, te fue infiel, te mintió, te engañó, te maltrató, 1000 pecados, el lugar es los pies de Cristo. Y que Cristo conforte tu corazón, pero también te dé sabiduría a través de la palabra y con la unción del Espíritu Santo para hablar con tu esposo. Si él es inconverso, difícilmente entenderá las cosas de Dios si lo haces de una manera que lo hostiga. Lo que está diciendo la palabra es, habla menos y modela más el carácter de Cristo. Es más visible para el hombre la conducta que las palabras. Yo no quiero justificarme como hombre ni justificar a los hombres, pero normalmente los hombres no somos buenos escuchando. Nosotros somos muy distraídos. Las mujeres se frustran porque el hombre se conecta a un partido de fútbol y ahí se quedó como si fuera un zombie. Sí, esa es una cualidad que tenemos los hombres. Solo necesitamos una neurona prendida para espichar el botón del volumen y una neurona para ver el televisor. Y tú nos puedes hablar y posiblemente decimos, sí. Y nos vuelves a preguntar por lo mismo y no tenemos ni idea. El varón no es bueno escuchando. La mujer es muy buena hablando, pero aquí no necesariamente hablando con sabiduría, simplemente hablando. Y el texto dice, el propósito, querida mujer cristiana, como esposa, es que tu esposo llegue a los pies de Cristo. Y no lo vas a hacer con palabrería, con verborrea, lo vas a hacer con tu conducta. Pedro está diciendo que las mujeres pueden influenciar a sus esposos sin palabras. En segundo lugar, necesitamos entender, y la mujer necesita entender, que esto no es un testimonio silencioso. Pedro tampoco está diciendo calle la boca y no diga nada. La mujer debe hablar de acuerdo a la luz de la palabra, de acuerdo a la sabiduría bíblica. La mujer no puede ser permisiva ante el pecado. La mujer tiene que compartir sabiduría en casa. No está diciendo que no tengamos ninguna conversación que no involucre el evangelio. La idea que Pedro presenta aquí se desenvuelve más adelante en el versículo 15. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Más adelante Pedro nos va a hablar a todos y lo que está diciendo es, tienes que estar preparado para cuando te toque hablar y defender el evangelio.
Amadas hermanas, si tú estás estudiando la palabra, si te estás discipulando, si realmente aprendes de la Biblia, vas a tener sabiduría divina para hablar con sabiduría a tu esposo. Pero si tú no lees la Biblia, no oras, no estudias, ni siquiera has hecho un discipulado, no te reúnes con las mujeres para aprender algo, ¿qué le vas a decir a tu esposo en un estado emocional? Pues de la abundancia del corazón habla tu boca. Así lo dice la palabra. Entonces, si tienes rencor, ¿qué va a hablar tu boca? Rencor. Si tienes rabia, ¿qué va a hablar tu boca? Rabia. Si tienes odio, resentimiento, frustración, ¿qué es lo que va a hablar tu boca? Esas cosas. Pero si llenas tu corazón de Cristo, del Espíritu Santo, de la preciosa palabra del Señor, tu boca podrá decir cosas que valgan la pena. Y Pedro está diciendo aquí, prepárense para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que la mujer sí debe hablar, pero debe ser sabia en su hablar y debe hacerlo con mansedumbre y reverencia al Señor. Yo no puedo simplemente escupirle en la cara a mi esposo con un montón de palabras de que es un pecador inmundo, desgraciado. Tal vez llegará el momento en que sea necesario decírselo, pero tenemos que ser sabias en la manera en que hablamos con nuestro esposo. Esa frase asimismo hace referencia a la explicación que Pedro dio del ejemplo de Jesucristo en 1 de Pedro 2, 21 al 25. Tal como lo fue Cristo, el esposo y la esposa debemos seguir el ejemplo de Cristo. Por eso el texto de Pedro está diciendo, asimismo, estad mujeres sujetas. Lo que está diciendo Pedro es, como lo estuvo Cristo, nosotros también nos sujetamos. En este caso le dice a la esposa, sujétate a tu esposo. Nuestro modelo es Cristo. El problema es que hoy las mujeres toman ejemplo de las novelas, del internet, de las películas, del amiguis, inconversa, de la psicología, de la psiquiatría, del coaching, de una cantidad de cosas que no tienen que ver con la palabra. Amada hermana, tienes que saber dónde buscar la información y el consejo para poder llevar a tu hombre no creyente a los pies de Cristo. Recuerda que eso es lo más importante. Lo más importante no es simplemente que mi esposo se enamore perdida y locamente de mí. La meta es que tu esposo reciba a Cristo en su corazón. Y si tienes un hombre que recibe verdaderamente a Cristo en su corazón, te aseguro que va a ser un hombre que va a cambiar y que te va a dar el lugar que te corresponde. Y cuando falle en darte el lugar que te corresponde, Dios va a obrar en él para que él lo reconozca y haga cosas para cambiar esas fallas y pecados que él pueda cometer contra ti. Miren que en 2 ocasiones Pedro le dice a las esposas o les recuerda que deben someterse a sus esposos. En el versículo 1 y en el versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. La rebeldía al marido no glorifica al Señor. Así es, hermanas. No te sientas brava conmigo. Está en la Biblia, es lo que dice la palabra. No es un pensamiento que yo me inventé, no es algo que a mí simplemente se me ocurra. Está en la palabra y Pedro está haciendo un énfasis. Pablo está haciendo un énfasis. La palabra dice, mujer, sujétate a tu esposo. Las palabras que traducen estar sujetas es un término militar que quiere decir colocarse bajo superiores. ¿Qué significa esto? Dios no está diciendo que el hombre sea superior. Lo que está dando a entender es que tiene un rango de autoridad. Dios tiene un lugar para todo y ha ordenado varios niveles de autoridad. Por eso Pedro habló de los gobiernos y habló de los jefes. Aquí está hablando en el contexto del matrimonio. También hay un deber conyugal y es someterse al esposo. Dios ha ordenado que el esposo sea líder en el hogar. Y tranquilos, mujeres, que ya vamos a darle en la cabeza a los hombres más adelante en el texto de Pedro. El hombre que se somete a Cristo podrá ser un buen líder, pero sé que cuando no nos sometemos a Cristo somos pésimos en nuestro liderazgo. Ser la cabeza no debe estar asociado a ser un dictador, sino a ejercer autoridad por medio del sacrificio, el ejemplo y el amor. No es fácil. A veces creemos que la autoridad simplemente es mandar. No, el varón debe
tener como referencia a Cristo. Y liderar no es mandar, es liderar. Pedro dio diferentes razones por las que la esposa creyente debe someterse a su esposo, incluso cuando no es convertido. Una subidea de este primer principio de el propósito de la sumisión de una esposa es el siguiente, que la sumisión es un mandato. Así que yo sé que esto no nos gusta o no les gusta a las mujeres hoy en día, pero es un mandato de Dios. No hay opción, no hay chance, no podemos simplemente excusarnos. Te vas a tener que entender con Dios respecto a eso. La sujeción no significa que la esposa sea inferior, por favor entiéndalo. La sujeción no significa que seas inferior. Ambos fuimos creados por Dios y tenemos la imagen y semejanza de Dios. Pedro lo confirma en el versículo 7, cuando dice al varón que la mujer es coheredera de la gracia. Somos iguales delante de nuestro Padre Celestial. La sumisión tiene que ver con orden y la sumisión tiene que ver con autoridad y no con evaluación o valor. Un ejemplo es que el soldado raso puede ser mejor como persona, más fuerte, más ágil, más inteligente que un general de 5 estrellas. Pero el general de 5 estrellas, por su rango, sigue siendo autoridad por encima del soldado raso. Los esposos y las esposas en unión matrimonial deben ser socios, no competencia. El matrimonio no es una competencia. Esa es la maldición que quedó. La mujer quiere gobernar, someter y dominar, y el esposo no se quiere dejar, y para eso usa la fuerza. Otro ejemplo es el equipo de fútbol, hermanos. Todos trabajamos por hacer goles y por no dejarse meter goles. Si el delantero puede ir a defender, va y lo hace. No sé si han visto en los últimos minutos cuando hay que empatar, el mismo arquero deja su cancha y sale también a ver si puede ayudar con algo, aún poniendo en riesgo su cancha, porque son un equipo. Lo que pasa es que cada uno tiene una función diferente. Por eso se habla de un centro delantero, de un líbero, de un arquero, de un delantero. Cada uno tiene una función, pero todos tienen una misma meta, un mismo propósito. Y en el equipo de fútbol hay un solo capitán. El capitán puede ser el defensa, o puede ser el delantero, o puede ser el mediocampista. El técnico decide quién será el capitán, pero es porque hay unos roles. Nosotros en el matrimonio no existimos para competir. La mujer no debe competir con su esposo por la autoridad en la casa. La mujer no debe competir con el esposo para ver quién es el que lidera. Dios no se refiere a un sometimiento dictatorial de una esposa a un tirano, de que una esposa se someta a las exigencias mundanas de su marido, de un esposo que actúa como una bestia, de que una esposa sea una esclava, de que una esposa debe servir a su esposo sin limitaciones, de que una esposa sea tratada como inferior. Eso no es lo que está diciendo el texto. Y vuelvo a repetirlo rápidamente. Amada esposa, amada mujer, perdón. Bueno, y mi esposa también está escuchando. El texto no está diciendo que si tu marido te exige hacer cosas del mundo, ir en contra de la palabra de Dios, debes hacerlo. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto no está diciendo que si tu esposo es un animal, una bestia que te golpea, que te abusa, que te viola, que te maltrata, que te menosprecia, eso no es lo que está diciendo el texto de que te sometas. Si el texto tampoco está diciendo que seas una esclava, eso no es lo que está diciendo el texto. El texto no está diciendo que debes someterte sin limitaciones a tu esposo, es decir, que tu esposo haga contigo lo que le dé la gana. Eso no es lo que está diciendo el texto. Y tampoco está diciendo que deba ser tratada como una persona inferior. Un hombre cristiano, un hombre de Dios, debe honrar a su esposa y ponerla en un lugar de honor, no tratarla como un ser inferior. Lo que Dios quiere decir con el mandato es que es una relación de una sociedad y una unidad, por eso es una orden. Una segunda subidea de este punto es que la sumisión es una oportunidad. Dios no solo ordena la sumisión, sino que la usa como una poderosa influencia espiritual en el hogar. Tú tienes una gran oportunidad, querida hermana, de influir espiritualmente en tu casa, no solamente para tu esposo, sino para tus hijos. Es decir, que si tú eres la persona cristiana en casa, mujer, tú eres el faro de luz.
Tú eres la sal en esa casa. Tienes una enorme oportunidad de que tus hijos y tu esposo vean a Cristo. El problema es que posiblemente tu esposo no creyente vea un Cristo grosero, atrevido, vulgar, irrespetuoso, cantaletero, y pues no le van a dar ganas de querer conocer a Cristo. Esto no significa, hermanas, que debes rendirte ante tu esposo o manipularlo con sutileza para lograr que tu esposo haga lo que tú quieres. Amadas hermanas, es pecado manipular al esposo y hacer cosas para que tu esposo haga lo que tú quieres. Eso desagrada el carácter de Cristo. La frase sin palabra no quiere decir sin la palabra de Dios. Tienes que hablar de Cristo, pero si no tienes la palabra de Cristo en tu cabeza, pues ¿de qué le vas a hablar? La salvación viene por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que no está diciendo que te calles absolutamente, sino que seas sabia en compartir la palabra de Dios. Quiere decir que sin mucha verbosidad o acoso verbal en casa, ganes a tu marido. Las esposas creyentes que sermonean en casa no acercan a Dios, sino que alejan del Señor. Miren lo que dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí está. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Ese sazonado con sal es un recordatorio de que la sal sirve como preservante para que no haya pudrición. Así que, querida hermana, que vuestra palabra siempre sea con gracia. Pero si vas a gritar, si vas a ofender, si vas a insultar y si vas a hablar un montón de cantaleta, pues tal vez no vas a acercar a tu esposo a los pies de Cristo. Hay un sentido natural en la mujer de ser mamá, y cuando las mujeres tienen hijos, pues su desarrollo como mamá se maximiza, se magnifica. Y muchas veces las mujeres tratan a sus esposos como si fueran niños. Posiblemente tú en casa estás diciendo, pero es que mi esposo es como un niño. Bueno, posiblemente lo sea, pero debes tratar a tu esposo como un hombre, no como un niño. Un hombre que es tratado como un niño se puede sentir irrespetado, y eso no va a ayudar para que él sea sensible a lo que tú quieres decirle. Hay que saber hablar, hermanas, hay que saber comunicar. A nosotros nos enseñan de pequeños a hablar, pero muchos no nos enseñan a comunicarnos. El comunicarnos es un arte que además requiere el control del Espíritu Santo para que podamos ser utilizados como instrumentos en sus manos. Por eso la enseñanza de Colosenses 4:6. Algunas mujeres tratan de controlar a los hombres con palabras, irritándose, criticando o quejándose. Miremos lo que dice Proverbios 19:13. Proverbios 19:13. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Miren que la palabra en Proverbios, como un consejo sabio, está diciendo: mujer, si tú cantaleteas y buscas contienda, eres como una gotera. Todos los que hemos escuchado una gotera sin fin sabemos lo molesto, incómodo que es eso. Al principio como que tratamos de aguantar, pero después es insoportable y tenemos que pararnos a tapar la gotera. No estoy diciendo que eso sea un argumento para que algún hombre golpee a una mujer para que se calle, de ninguna manera. Pero el consejo sabio es: mujer, no busques contienda con tus palabras. Proverbios capítulo 27, verso 15 y 16 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Ya uno se siente cansado escuchando este proverbio diciendo: uy, caramba. Para los solteros, si tienen una novia que es rencillosa, ya saben lo que les espera. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Lo que está diciendo el proverbio es como que una mujer cuando arranca con la pelea es imposible contenerla.
Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. La mujer insiste, insiste, insiste. ¿Ya te cansaste de que esté haciendo así? ¿Sigo haciéndolo? ¿Ya te desesperaste? ¿Ya estás cansado? ¿Ya estás cansada? Pues eso es lo que está ilustrando la palabra. Gotera continua en tiempo de lluvia. Entonces, lo que está diciendo Pedro es, queridas hermanas, si quieres ganarte a tu esposo, que es la meta de la sumisión, no lo haces siendo persistente en tus palabras, hablando y hablando, insistiendo con tu boca. Hay otra manera de hacerlo, y la manera de hacerlo es a través de tu conducta. Queridos hermanos, gracias por su tiempo. Espero que la palabra les haya edificado.